Estamos a un minuto de las 5 menos 20 de la tarde. Qué complicado. ¿Qué café? Qué complicado para dar la hora, ¿no? Sí, Pero también estamos en Israel, claro que no sé qué hora es. conectados, y son como 5 horas más, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Mario Schneider, profesor de la Universidad de Hebrea, argentino, rosarino, si mal no me acuerdo, y un querido y talentoso intelectual argentino ahí en Israel. Mario, ¿cómo estás? Sí, sí, yo te escucho. No sé si tú me escuchas a mí, pero yo te escucho bien. Ahora sí, es un placer volver a escucharte. Estoy con Miriam Arancibia. Te damos la bienvenida. Para vos, buenas noches. Para nosotros, buenas tardes. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Bueno, la verdad que es un placer volver a escuchar tu voz después de varios años. Nos comunicamos a veces por email, pero siempre es bueno. Y desde que los llamados indignados por culpa, entre comillas, del libro de Stefan Hessel, han globalizado la protesta contra el sistema, una de las sorpresas que recibimos es que también en Israel se produjo este síntoma de protesta. ¿Cómo es la situación según tu óptica? Mira, la verdad es que ha habido desde este último verano aquí, o sea, acá el verano es al revés que en el cono sur, o sea, desde julio a agosto ha habido una gran ola de protestas en Israel que llegaron a tener la magnitud de manifestaciones con un 10% de la población o algo cercano a eso, lo cual es muchísimo, Claro. aunque este país es chico. Y el último sábado a la noche hubo otra gran manifestación en Tel Aviv de menos caudal, pero eso se explica porque en Israel siempre hay un equilibrio entre los problemas sociales y los problemas de seguridad nacional a nivel del enfrentamiento alrededor de la Franja de Gaza o cosas similares. Entonces, este sábado era un sábado muy violento con muchos misiles de la Franja de Gaza, lo cual disminuyó el volumen de la protesta social, pero básicamente es un fenómeno muy agudo, muy presente y que no tiene cara de terminarse. ¿Y cuáles son, digamos, los pedidos, Los reclamos. los reclamos que hace el pueblo de Israel? En general, Sí. creo yo que son muy similares a todo lo que vemos en todo el occidente. O sea, hay una protesta antisistémica de mucha gente, especialmente grupos de jóvenes, se dan cuenta de que el sistema tal como ha sido implantado aquí no funciona y que promete mucho pero cumple poco, en el sentido que la promesa de la economía de mercado abierto era la posibilidad de progreso meritocrático, pero al cabo de tantos años, ya décadas de políticas de mercado en Israel, yo diría más o menos desde mediados de los años 80 hasta ahora, la gran parte de la población se da cuenta que no hay lugar para todo el mundo en un tenor de vida confortable o en algo que despierte esperanzas hacia futuro dentro de este sistema. Y esto sumado a la carestía, a lo caro que es vivir en este país y a los problemas que se van sumando y que deterioran la calidad de vida, han llevado a muchísima gente a la protesta social, aunque el trigger, el gatillaje inmediato, fue el problema de los costos de la vivienda, especialmente en la zona de Tel Aviv, que son altísimos. ¿Qué posibilidad hay de que esta protesta deje de ser testimonial y tenga formato político concreto, Mario? Eso es un problema no simple, porque aquí lo que se ha intentado evitar por parte de los movimientos sociales ha sido que los partidos políticos tradicionales se apoderen de la protesta. O sea, hubo un intento de apoderarse de la protesta, inclusive por parte del partido de gobierno, por parte del Likud,
que es el partido que de alguna u otra manera mantiene la ideología de este tipo de sistema, y los movimientos sociales se han cuidado mucho de que los políticos no logren maniobrarlos, no logren manipularlos. Y esto es por un lado, o sea, hay un sentimiento, si se quiere, bastante antipolítico dentro de los diversos grupos que participan en la protesta, y mucha decepción de la clase política que prometió tanto, como todos los políticos en muchos lugares del mundo, y realmente no cumple con lo prometido. Esto es una faceta. Por otro lado, está el problema de qué tipo de articulación ideológico-política podría generarse de este tipo de protesta. Y yo creo que aquí nuevamente hay un fenómeno que es similar a lo que hemos visto en España y estamos viendo aún en Estados Unidos hoy, que son movimientos asambleístas de carácter popular que quieren bajar el nivel de decisión de las élites políticas a las asambleas populares, a las asambleas, si se quiere, de plaza, o a grupos que deliberan continuamente sobre cómo deberían resolverse los problemas. Y como aquí la influencia internética es altísima, o sea, el número de computadores y de comunicación electrónica, tipos de comunicación electrónica en Israel es muy alto, entonces esto se debate en muchísimos forums en forma paralela durante todo el tiempo. Uh-huh. Respecto de los jóvenes que recién salen del secundario, no sé cómo será el sistema educacional allí, pero aquellos que salen supuestamente a un mercado laboral y no encuentran trabajo, ¿se da al igual que en otros países de Europa y de Estados Unidos? Bueno, en Israel en estos últimos años el porcentaje de desempleo es muy bajo porque la economía israelí ha funcionado muy bien. O sea, Israel estaba creciendo fuera del problema de las crisis globales, naturalmente, que eso afecta el crecimiento aquí también, pero Israel estaba creciendo a un promedio de un 6-7% anual, con una economía que de partida ya es bastante fuerte, porque ustedes saben que Israel es miembro de la OECD y está entre los 20 países más desarrollados del mundo, etcétera, etcétera, y el Producto Interno Bruto, por ejemplo, para ilustrar, es de más allá de los $30,000 por año per cápita, o sea, relativamente alto. Pero, pese a todo, el problema no es tanto el encontrar o no encontrar empleo, sino qué posibilidades de empleo hay. O, para decirlo de otra manera, la brecha entre las expectativas que crea el sistema de mercado, con todo su sistema de crédito, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, que van envolviendo a la gente en un ciclo de endeudamiento que parece no tener fin, por un lado, y por otro lado, lo que el mercado realmente provee a nivel laboral, o sea, provee trabajo, pero no pagado de la manera que podría satisfacer las expectativas de todas estas camadas de jóvenes relativamente bien educados que año a año van entrando al mercado de trabajo. Y en Israel hay un agravante ulterior, porque la entrada al mercado de trabajo está retardada por el servicio militar obligatorio, que aquí es muy largo. Existe aún el servicio militar obligatorio y es de más de 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres, o casi 2 años para las mujeres. Entonces son gente que tiene ya más edad al terminar la universidad, aquellos que estudian, llegan con muchas expectativas que han sido postergadas al mercado laboral y tienen muchas expectativas que les crea el sistema, y por otro lado no logran de ninguna manera satisfacerlas, y esto naturalmente crea el tipo de tensiones que gatillaron la protesta social. Mario, cuando te escuchaba hace un ratito hablar de las asambleas, de la protesta social de un sector de la sociedad israelí, veía reflejado lo que pasó 2001, fines de 2001 y durante prácticamente todo el 2002 en la Argentina. ¿Cómo se ve en Israel
el proceso de crecimiento de la sociedad argentina que arrancó en 2003 y que todavía persiste? Bueno, de lo que los israelíes, mirando así comparativamente, al israelí le gusta Argentina en general, de promedio, ¿no? Y como ustedes saben, hay inclusive un turismo creciente, un interés creciente. Aparte que hay otro factor que tienen que tener en cuenta ustedes, y es que la influencia argentina y latinoamericana en general en Israel tiene sus vetas culturales o cuasi culturales a través de las telenovelas. O sea, las telenovelas latinoamericanas y también las argentinas son muy apreciadas aquí, al punto de que muchísima gente aprende castellano para entender las telenovelas, y a través de las telenovelas, y luego el fenómeno del fútbol, o sea, la admiración por el fútbol latinoamericano y argentino aquí son muy importantes. Y hay, como ustedes habrán visto, hay una corriente turística que extrañamente pasó a través de los mochileros. Ajá. Pero esto de los mochileros ya se ha transformado en una tradición, y ahora los que están yendo a Sudamérica desde Israel y conociendo realmente Argentina y América Latina son los padres de los mochileros, que es la clase media con un poco más de recursos, diría yo. Entonces, sí, se mira con admiración la riqueza, la belleza, lo extraño, todo lo bonito que tiene de Argentina para los israelíes, pero las situaciones son diferentes, porque ustedes tienen un tipo de gobierno distinto del gobierno que tenemos aquí en Israel, que son coaliciones parlamentarias muy amplias, etcétera, etcétera, mientras que ustedes trabajan con un sistema presidencialista. Y aquí en Israel lo que falta son recursos, y en Argentina pareciera que recursos todavía hay muchos y saben cómo manejarlos, mientras que aquí todo hay que suplirlo a nivel de valor agregado educativo, pensamiento, cerebral, o lo que sea. Hay que inventarlo todo porque los recursos naturales casi no existen en este país. ¿Cómo se vive? Sí, ¿cómo se vive? Paso a otro tema, ya que te tenemos ahí sentadito, te imagino sentadito charlando con nosotros. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive esta verdadera estado revulsivo del mundo árabe en general, que empezó tal vez en Túnez y que ahora sigue con más o menos sangre, con más o menos intervención explícita de la OTAN? ¿Cómo vive Israel, que es de alguna manera un enclave occidental en el medio de ese mundo? Bueno, el problema de la primavera árabe, o sea, el problema positivo, negativo, porque nadie hasta este momento puede vislumbrar el desenlace de los procesos que se están dando más o menos en cada uno de los países árabes, es que la alternativa a las autocracias dictatoriales que han primado en todos los países que has mencionado tú antes, desde Túnez hasta Bahrein, diría yo, por un lado, y desde Yemen en el sur hasta Siria en el norte, sería que la alternativa política no está claramente definida como proceso de democratización y liberalización. O sea, probablemente sí hay ciertos niveles de democratización, también en Túnez, donde tuvieron elecciones el fin de semana pasado, sí. Habrán elecciones en Egipto, ulteriormente habrán elecciones en Libia también, y cuando se resuelva el problema en Yemen y en Siria, seguramente llegarán elecciones y los escenarios políticos se abrirán. Pero de aquí a que se establezcan democracias liberales hay un gran trecho, porque probablemente la gran fuerza de oposición a las autocracias dictatoriales del mundo árabe hasta el día de hoy han sido los movimientos musulmanes
más o menos extremos. Entonces en Túnez, con más influencia occidental, quizás la reacción islamista es menos extremista que en Egipto o que en Siria, pero ese es el denominador común. O sea, probablemente quienes van a ir tomando los gobiernos de todos estos países son movimientos islámicos que constituyeron históricamente las principales oposiciones a los gobiernos seculares que los gobernaron. Y para Israel esto representa un problema en el sentido de que mientras no se resuelva el conflicto israelí-palestino, que tiene también una vertiente religiosa bastante clara y otra vertiente antimodernista bastante clara, el resquemor hacia los cambios políticos, o sea, la incerteza que provocan los cambios políticos en el mundo árabe, mantiene a la opinión de los expertos bastante dividida en este país sobre si el Medio Oriente en general va a ser beneficiado por lo menos a corto plazo. Creo que la mayoría de los expertos coinciden en Israel que a largo plazo el movimiento de democratización en el mundo árabe va a producir resultados positivos, pero existe el temor que en el plazo inmediato, en 1 o 2 años, este mismo movimiento llegue a crear crisis muy fuertes en el Medio Oriente, especialmente también porque la combinación es de cambio político y cambio del modelo económico, y algunos de estos países tienen graves problemas en establecer modelos económicos sustentables, o sea, algo que funcione, como por ejemplo Egipto, que ahora está al borde de la quiebra, como por ejemplo Siria, que también está al borde de la quiebra económica. Claro, también hay otros países occidentales que están al borde de la quiebra, lo estamos viendo, pero lo que me interesa preguntarte, Mario, es respecto de los indignados. ¿Hay dentro de este movimiento, hay alguna posición determinada que, por ejemplo, ponga en cuestionamiento esta oposición a la formación de un Estado palestino? En Israel sí. En Israel eso es un problema que de alguna u otra manera los líderes del movimiento han intentado evitar que se torne en el problema central, y aquí hay toda una discusión si se puede de alguna manera enfrentar el problema de la protesta social sin enfrentar al mismo tiempo el problema de la pacificación con los palestinos, o son dos caminos separados. Y tácticamente, el liderazgo de los movimientos sociales ha optado por no discutir el problema palestino, porque eso divide a los movimientos sociales entre aquellos que creen que es posible lograr una solución de pacificación y aquellos que creen que no es posible. O sea que, en el fondo, para no dividir el movimiento social, tratan la mayoría de los líderes de evitar la discusión sobre este problema, cosa que desde mi punto de vista como cientista social conceptualmente es erróneo, y yo creo que eso se puede probar desde el punto de vista cuantitativo. O sea, yo creo que están íntimamente relacionados el uno con el otro. Claro. Bueno, la verdad que nos quedaríamos charlando un rato largo. Muy interesante. ¿No venís a Argentina en lo inmediato? Bueno, cuando venga la próxima vez te aviso, y a ver si nos encontramos a tomar una buena copa de Malbec mendocino. La verdad que sería un enorme placer volver a verte, y te agradecemos muchísimo tus reflexiones. Para nosotros es un verdadero honor haberte tenido en El Candil y en Radio Nacional Mendoza. Te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por este rato. Es siempre un placer hablar con los amigos cuyanos. Ay, gracias. Chao. Gracias, Mario. Mario Schneider es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La verdad que un lujo tenerlo. Una maravilla, qué claro que es. Una maravilla. Todo suyo, María.